Entonces ese es el tejido muscular. Por otro lado tenemos el tejido muscular liso, que es un tejido muscular involuntario. Y este tejido muscular involuntario generalmente está en órganos o estructuras que están dentro del cuerpo, que están dentro de mi organismo en órganos como por ejemplo el tejido uterino. Por ejemplo, el cuerpo uterino está compuesto de tejido muscular liso. Por ejemplo, las vísceras huecas, parte de las capas de las vísceras huecas, como los intestinos, el estómago, lo constituye tejido muscular liso. Señorita, hace rato la noto distraída con el celular, sonriendo. Yo creo que preste atención a la clase. Si no está interesada en la clase, yo no tengo ningún problema en que se retire y haga lo que tenga que hacer, no hay ningún problema. Pero distrae a su compañero, me distrae a mí, entonces no me deja avanzar la clase. ¿Ok? Gracias. Y un tercer tipo de músculo, que es el músculo cardíaco, que es un músculo especial porque este es un músculo naturalmente involuntario, pero que tiene características histológicas intermedias entre ambas, ¿ya? Tiene estructuras muy similares al del músculo esquelético, ¿no? Pero es involuntario. Entonces es una suerte como de una célula híbrida, media mixta entre ambos. Hasta desde el punto de vista estructural van a ver que es también igual una combinación de ambas. Bueno, desde el punto de vista estructural, el músculo esquelético está delimitado por tejido conectivo. Este tejido conectivo ya lo vamos a ver, lo constituye el epimicio, perimicio y endomicio. Desde el punto de vista de la organización microscópica, tiene sus células satélites, tejido neuromuscular. Naturalmente el tejido muscular se desplaza a movimiento, pero requiere de un impulso eléctrico, ¿no? Entonces tiene todo un sistema que va a permitir el movimiento neuromuscular propiamente dicho. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces los tres tipos de músculo. Entonces, en principio vemos que los fascículos musculares tienen un músculo, vamos a suponer el bíceps, el tríceps, cualquiera de ellos. Su estructura es así. Tienen el músculo, lo están viendo en anatomía, y ven que el tejido conectivo que está rodeando todo el tejido muscular, todo ese paquete, todo ese haz de tejido muscular es el epimicio. Este epimicio contiene, miren, contiene un grupo de fibras musculares, que están delimitadas por el perimicio. ¿Okay? Y cada una de estos grupos de fibras a la vez contiene varias fibras musculares. Y cada una de estas fibras musculares está rodeada por su propio tejido conectivo, que es el endomicio. Entonces, el que rodea el paquete muscular grande, completo, es el perimicio. Y de ahí se va subdividiendo para el epimicio, el perimicio y finalmente la fibra muscular única, que tiene varios centímetros de largo, es el endomicio, ¿no? De ahí ustedes lo pueden seguir hasta el final. La organización microscópica, miren, cada fibra muscular mide entre 1 a 40 milímetros de largo, o sea, es una fibra que se puede visualizar al ojo. El ojo puede discriminar cualquier cosa a partir de 2 milímetros, el ojo ya lo puede discriminar para arriba, ¿no? Por eso que las imágenes, cuando uno va y ve una placa radiográfica, las placas radiográficas a partir de 3 milímetros ya se puede visualizar, se puede ver, ¿ok? Por 10 a 100 micras de diámetro, ¿no? Presentan 35 núcleos en promedio por milímetro de longitud, que tienen una posición periférica. Los núcleos se disponen periféricamente. Miren, acá está un núcleo, otro núcleo, y esta es la fibra, la célula, que mide varios centímetros. Esta fibra muscular está estructurada en miofibrillas y tiene una unidad funcional que es la sarcómera. Las miofibrillas están compuestas por bandas. Miren, acá está la banda ahí, ¿no? Acá tienen ustedes primero a la banda, al sarcómero, que está de línea Z o de disco Z al disco Z. Este es el disco Z, este es el otro disco Z, esta es la sarcómera. Tienen una banda A, tienen una banda H, que está compuesto por miofibrillas delgadas y gruesas, y eso permite que las podamos visualizar o no las podamos visualizar como más oscuras o más claras. Simplemente es por el diámetro, por el espesor de la miofibrilla que la contiene. ¿Ok? Y así es como ustedes lo pueden ver en histología. Si tenemos un corte histológico de tejido muscular estriado delgado, bien cortado, vamos a visualizarlo así, ¿no?
así. Aquí hay una suerte como de pequeña contracción, por eso que no se ve continuo, pero todo es continuo. Y aquí los núcleos que se disponen periféricamente. 30 núcleos, 35 núcleos en promedio por cada milímetro de alrededor. Y ahí ustedes pueden ver banda I y banda A. Estas bandas son importantes porque ustedes van a ver que estas bandas no modifican su tamaño, sino son las miofibrillas que se desplazan unas sobre otras, que es lo que va a permitir el movimiento por desplazamiento de las fibras musculares. Y eso es lo que sucede. Miren, ustedes pueden ver que la banda A, la banda I, no modifican su estructura, su tamaño, sino son las fibrillas delgadas y gruesas las que se van a desplazar. Miren, cuando se contrae, cuando no se contrae, y mantienen su diámetro, pero son las miofibrillas las que se van a desplazar uno sobre la otra. Y estos filamentos delgados están compuestos de filamentos de actina, actina F y tropomiosina. Esta tropomiosina puede ser de tres tipos: la tropomiosina C, la troponina C, la troponina I y la troponina T, que forman un complejo, ¿no?, que es el complejo de la troponina, tropomiosina y actina, que es la que va a actuar con calcio y que es la que va a inducir el desplazamiento o el deslizamiento de estas miofibrillas, y es lo que va a originar la contracción muscular. Este calcio, para que se pueda desplazar y que todas las fibras musculares puedan desplazarse al mismo tiempo, se desplazan a través de un sistema de conductos. Estos son los filamentos gruesos que miden 1.5 micras de longitud por 12 a 15 nanómetros de diámetro, ¿no? Están compuestos de filamentos de miosina formados por 200 a 300 moléculas. Ya están las miosinas, que tienen estas cabezas medias dobladas, y la actina con el complejo troponina, tropomiosina y actina. Entonces lo que se va a producir entonces es un desplazamiento. Y el calcio se va a liberar a la vez en toda la miofibrilla, gracias a estos túbulos transversos y a estos canales que existen en el sistema membranoso. Tienen, por ejemplo, los túbulos T o túbulos transversos y la tríada muscular. Entonces son estos túbulos transversos los que por donde va a discurrir el calcio a partir de las mitocondrias, y va a permitir de que esos filamentos se desplacen unos sobre otros. Esta es la estructura histológica para poder visualizar en esquema estos túbulos transversos, cómo están interconectados y cómo pueden viajar rápidamente a través de la miofibrilla. Existe naturalmente una inervación motora, la placa motora terminal o unión mioneuronal. Miren, esta es la terminación sináptica de la fibra nerviosa, y aquí están los receptores a nivel muscular. Entonces, esta sinapsis es especializada, ¿no?, de una neurona motora con el sarcolema de la fibra muscular. Está compuesto de un botón presináptico, ¿no?, donde está la acetilcolina. Tienen a la hendidura sináptica primaria y secundaria y la postsináptica o sarcolema. Y aquí ustedes pueden ver cómo se va a liberar el calcio, se va a fusionar la membrana de la proteína de la membrana, y se van a activar y se va a producir entonces la despolarización y el desplazamiento de la fibra muscular. Existen naturalmente patologías que pueden alterar también igual la función de la acetilcolina. Este es un caso de una miastenia graves por una tumoración a nivel mediastinal que va a originar, por ejemplo, que los párpados se caigan. Estas personas no pueden mantener los ojos abiertos, se le cae, y esto es por una patología a nivel de la acetilcolina, ¿no? Hay una patología a este nivel, es una enfermedad autoinmune donde el defecto principal es la reducción de los receptores de acetilcolina en esta unión neuromuscular, que lo que va a originar, y uno lo diagnostica por ese hallazgo, por la ptosis palpebral. Existen naturalmente proteínas a fibras musculares. Estas son las proteínas, este es el tipo y cuáles son las funciones que van a cumplir dentro de las fibras musculares. Y acá están las proteínas asociadas a las fibras musculares, ¿no? La tropomiosina, el complejo tropomiosina-miosina, que va a originar un desplazamiento, un acortamiento de estas fibras, y eso es lo que va a inducir el movimiento. Pero las bandas A y las bandas I mantienen su diámetro habitual.
Existen patologías naturalmente que van a afectar también igual. Por ejemplo, este es un paciente con una enfermedad neuromuscular de Duchenne. Este es un niño de 5 años de edad que presenta una debilidad progresiva de las fibras musculares y por lo tanto no puede mantener una postura de pie, tiene dificultad para mantener la posición erecta. También igual por una patología o un defecto a este nivel. Y esto es nuevamente para recalcar un poco el botón sináptico, como la fibra neuromuscular aquí libera la acetilcolina para la liberación del calcio, ¿no? Ese es el mecanismo mediante el cual se produce eso y el desplazamiento. Existen diferentes tipos de músculo esquelético. Existen las fibras rojas de tipo 1 y existen las fibras blancas de tipo 2B y las intermedias. Esto es importante porque naturalmente algunas de estas fibras tienen mayor resistencia y otras actúan de manera más rápida. Por ejemplo, las blancas son las que se contraen rápidamente, pero también a la vez se fatiga rápido, mientras que las fibras rojas tienen una contracción lenta, repetitiva, pero son más resistentes, pueden resistir más tiempo de manera contraída. Y las intermedias tienen una posición intermedia entre ambas. Después tenemos al músculo cardíaco, que es un músculo especial que tiene características entre muscular estriado y muscular liso. Ustedes pueden ver, este es un miocardiocito, este es otro miocardiocito. En principio el tamaño es una célula con un solo núcleo. El núcleo no se dispone periféricamente como el músculo esquelético, sino tiene una posición central, pero miren, tienen fibras transversas, ¿no? Tienen las fibras transversas, o sea, también su organización es a través de la sarcómera, ¿no? Entonces esa es la característica del tejido muscular cardíaco. A nivel ultraestructural, las fibras cardíacas, las células cardíacas se van a unir a partir de estos discos, que son los discos intercalados. Estos son los discos intercalados, que son discos bastante resistentes y que permiten la unión entre fibras cardíacas, ¿no? Se unen las células entre sí a los miocardiocitos, se observa como una banda oscura transversal. Presenta miofilamentos idénticos al músculo esquelético. El sistema de membranas presenta una cisterna terminal y túbulo T formando una diana. A diferencia del músculo estriado, que es una triada, aquí se forma una diada, ubicada a nivel de la línea Z. Tiene mayor número de mitocondrias que en el caso del músculo esquelético, 40% más, ¿no? Y aquí está la estructura, miren, son células de un solo núcleo central que se unen a través de los discos intercalados. Célula muscular cardíaca tiene mayor cantidad de mitocondrias. Los discos intercalados están a este nivel permitiendo la unión. Miren, no es una unión lisa, sino es un disco que tiene hendiduras y de esta manera permite una mayor superficie de adhesión entre célula cardíaca y célula cardíaca. Y no se produce la triada, sino se produce una diada de uniones entre las sarcómeras. Tiene un mecanismo de contracción completamente diferente al tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado funcionaba a través del botón sináptico, ¿no? Neuromuscular. En este caso, no, es un sistema autonómico el que tiene el corazón, que está conformado básicamente por células o fibras de Purkinje, que vienen a ser en realidad células cardíacas modificadas que se han ultra especializado en la conducción nerviosa. Entonces, estas son las células, las fibras de Purkinje, y que van a contribuir al ritmo de la contracción muscular, ¿no? Están justo por debajo de la capa interna del endocardio. Este es el endocardio, justo en el espesor de la pared del endocardio vamos a encontrar a estas fibras de Purkinje. Naturalmente hay todo un sistema de conducción, ¿no?, que involucra al nódulo aurículo-ventricular. A ese nivel primero se inicia el impulso nervioso que va a ser desplazado por estas fibras musculares de Purkinje. Entonces tenemos el músculo cardíaco, está compuesto por fibras ventriculares, por fibras auriculares, que son deficientes, que tienen carbionatrina. Esto es importante porque va a secretar lo que es el factor natriurético atrial,
que aumenta la diuresis y la natriuresis, relaja el tejido muscular cardíaco, antagonizando la acción de la vasopresina y de la angiotensina 2 y aldosterona. Naturalmente la patología cardíaca es la patología más frecuente es el infarto agudo del miocardio, y el infarto agudo del miocardio lo que involucra es que a partir de una interrupción en el flujo sanguíneo, porque el corazón es un órgano que está francamente irrigado, porque es un órgano que naturalmente tiene que trabajar las 24 horas del día. Si existe alguna patología que induce una obturación en el flujo sanguíneo, inmediatamente las células cardíacas van a sufrir una hipoxia severa y pueden inducir un infarto que puede ser silente cuando el infarto es pequeño, subendocárdico, justo por debajo apenas de las fibras de Purkinje, o puede ser un infarto transmural como en este caso, donde hay ya propiamente una ruptura del ventrículo cardíaco y por lo tanto un taponamiento y muerte inmediata de este paciente, ¿no? Entonces lo que se va a ver, estas son las fibras musculares cardíacas, y en las primeras 6 horas casi no existe ninguna alteración histológica en las células cardíacas, pero después, pasadas las 24 horas, ya se empiezan a visualizar los cambios propios del infarto al cardíaco, donde ya hay una pérdida de los núcleos de los cardiocitos y empiezan a ver las células inflamatorias que la acompañan. Finalmente vamos a hablar del tejido muscular liso, que se localiza, como ya les había mencionado, en las vísceras huecas. También igual lo podemos encontrar en los vasos sanguíneos, en las vías aéreas, en la dermis y en el iris. La característica de estas células es que tienen una forma alargada o fusocelular y no poseen estriaciones transversas. Lo característico en el tejido muscular estriado eran las estriaciones transversas, y acá en el músculo liso no hay. Miden más o menos entre 30 a 200 micras de largo por 6 micras de diámetro. Tienen también, igual como el músculo cardíaco, un solo núcleo central. Aquí no hay túbulos T, están formados por caviolas, retículo sarcoplásmico escaso, presentan cuerpos densos. Hay filamentos intermedios, en este caso de desmina y de vimentina, y presentan proteínas filamentosas como las proteínas de actina. Y así es como se ve histológicamente el tejido muscular liso. Cuando vean tejido muscular liso en los diferentes órganos, van a ver que es una célula alargada. A esta célula alargada se le denomina también célula fusocelular. Tiene este citoplasma rosado fibrilar, no tiene los discos intercalados y tampoco tiene las estriaciones transversas del músculo cardíaco. Entonces, histológicamente las 3 células se pueden diferenciar fácilmente: el tejido esquelético, del tejido cardíaco, del tejido muscular liso. No posee las estriaciones transversas. Entonces, ¿cómo es que estas células se contraen y producen algún movimiento? Es básicamente porque dentro de su estructura citoplasmática poseen cuerpos densos y filamentos de actina que están entretejidos en el citoplasma de la célula. Y cuando se contrae, hace este movimiento, simplemente se retrae la célula y de esa manera induce un movimiento. Recordemos, por ejemplo, que los intestinos tienen un movimiento habitual que es el peristaltismo, ¿no es cierto? El peristaltismo, por un sistema neurogénico propio, hace que el contenido que está en el intestino avance en una única dirección. Entonces tiene que haber un movimiento, tiene que haber una contracción y tiene que ser coordinada y unidireccional. Entonces de esa manera todo lo que nosotros ingiramos va a ser eliminado al final. ¿Y es por qué? Porque todo este movimiento también es de la misma forma coordinado. Y ustedes pueden ver ahí cómo está compuesto de estos filamentos intermedios y los filamentos de actina y los cuerpos densos, cómo esto se estructura, y de esa manera la célula en estado de relajación tiene esta forma alargada o fusocelular, y de la manera contraída adopta esta forma media ovoide, ¿no? El mecanismo de contracción es también igual por impulsos nerviosos que llegan, estímulos hormonales y cambios locales de estiramiento, por ejemplo como el caso de la vejiga, que hemos visto que se va a distender porque simplemente la vejiga se va repletando.
Existen obviamente receptores para las hormonas que van a estimular, por ejemplo, al momento del parto, ¿no? Por ejemplo, al momento del parto, el útero empieza a contraerse para poder ayudar a expulsar el feto dentro del útero. Entonces, tienen, por ejemplo, hay un ejemplo de un mecanismo hormonal en el cual se produce una contracción del tejido muscular. Se produce la excitación de la membrana, los iones de calcio libres se liberan al citoplasma y se unen a una proteína que es la calmodulina. Y este complejo, calcio-calmodulina, activa una enzima sinasa de cadena ligera de la miosina que fosforila e induce, por lo tanto, el desplazamiento de los filamentos que producen la contracción. Los tipos de músculo liso pueden ser músculos unitarios, y esto realmente solamente célula que se contrae de manera individual, generalmente las vísceras huecas, o multiunitario, que es el caso del iris. El iris es el único músculo liso que se contrae de esta manera. ¿Por qué? Porque necesita una contracción rápida, ¿no? Naturalmente, cuando yo salgo de una zona con poca iluminación a una zona de mayor iluminación, el iris tiene que reaccionar rápidamente. Obviamente la contracción del músculo liso es más lenta y por lo tanto el iris tiene que reaccionar, y por eso es que ellos sí tienen una forma de contracción más multiunitaria, un poco mejor coordinada para reaccionar de manera más rápida. ¿Ok? Listo, jóvenes, esto sería todo.